confirmen, ni bien ustedes tengan confirmado que acceden a grabar, ya estamos. Así que voy a ir poniendo a la vista el problema que vamos a ver hoy y los métodos que vamos a ver hoy. Un poco ya hablamos, vamos a arrancar como siempre desde un poquito más atrás y de ahí vamos a seguir avanzando. Así podemos ver todo lo que hay. Bueno, lo que tenemos ahí es un problema típico, método de mallas. Es un problema típico y ya que estamos lo vamos a plantear y vamos a escribir las ecuaciones. Vamos a ver cómo se hace esto del método de mallas. Van a ver que problema tiene en particular algunas características particulares. Yo en general prefiero problemas que hagan pensar y que no requieran mucha cuenta. No necesariamente en el parcial van a tener este tipo de problema, o no todos van a hacer este tipo de problema. Algunos será con economía de cuentas, otros tendrán que hacerlo. Para eso estudian ingeniería. Digamos, nadie en ingeniería se puede recibir haciendo pocas cuentas, lamentablemente, así que van a tener que pasarlo. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a ver qué podemos plantear de este problema. ¿Se acuerdan cómo hacíamos la clase pasada? Planteábamos la malla 1, ¿sí? La malla 2, la malla 3. Fíjense en particular que yo no dibujé corrientes de malla sobre este paralelo. ¿Por qué? Porque este paralelo lo voy a definir como una impedancia única y no me voy a preocupar en este caso por las corrientes de malla, ¿sí? No me voy a preocupar, pero me podrían pedir las corrientes de malla que hay acá adentro, que seguro hay, insisto en el concepto. Acá hay una corriente de malla que será la malla I4 y se podría resolver perfectamente. Pero como en realidad son dos reactancias que están en paralelo, vamos a dejarlas sin considerar todavía la corriente y después vamos a ver si la podemos usar. Entonces, a esta impedancia que está acá le vamos a calcular su Z equivalente como Z paralelo y vamos a decir que es menos J8 por más J8 sobre la suma de las dos, que es J8 menos J8, con lo cual la impedancia esta nos va a dar un infinito. Y acá ya eso nos facilita un poco las cuentas y todo lo demás. Al ser impedancia infinita e infinita sin, digamos, sin reducción, no es que es grande, es infinita en serio, infinita, ¿sí? En valor. Entonces, vamos a ver qué consecuencias tiene esto sobre la escritura de nuestras mallas. En principio, díganme, I2, ¿cuánto va a valer? I sub 2. ¿Cuánto va a valer? I sub 2 recorre la tensión esta de 110, ¿sí? Recorre esta fuente, recorre la impedancia, la resistencia de 7 ohms, recorre la de 6 y recorre por acá por el paralelo que acabamos de calcular que tiene impedancia infinita. ¿Cuánto va a valer I sub 2? Díganme. Si pasa por una impedancia de carácter infinito, ¿cuánto puede valer? ¿Puede haber corriente a través de una impedancia de tamaño infinito? ¿Puede haber corriente? Y ustedes me dicen, díganme, uno de ustedes que responda. A ver, Pía, vamos a ejecutar a la primera que tengo. Franco, que podés escribir, decime, ¿cuánto vale I sub 2? A ver si alguno se da cuenta. Cualquiera, chicos, el que quiera participar. Abre el micrófono y se manda. Ustedes me dicen. De a uno. Puede ser 0. Gianfranco. Bien, sí puede ser 0. De hecho, es 0. Al tener una impedancia infinita en cualquier camino que ustedes encuentren, si ustedes encuentran una impedancia infinita,
No puede circular corriente por ahí. Salvo que hubiera algún otro camino que se me pueda escapar. Es decir, si acá en paralelo hubiera alguna posibilidad de tener un camino alternativo, por esta rama no pasaría y pasaría por el alternativo, pero acá no tengo camino alternativo. Me corta acá arriba a I sub 2 y eso que hace que I sub 2 sea 0. No hay tutía. ¿Sí? No me queda más remedio. I sub 2 es 0. Entonces, I sub 2 es 0, no aporta nada para ninguno de los dos costados y me queda que I sub 1 va a estar definida por la malla directamente sin ningún tipo de problemas y la vamos a plantear como que 110 menos 110, ¿qué particularidad le notan ahí a I sub 1? Si I sub 2 es 0, ¿qué pasará con I sub 1? Entonces, ¿qué pasa con I sub 1? Si I sub 2 es 0, fíjense, parto de más 110 y llego a más 110. ¿Qué quiere decir ahí? Vale 0 también, exacto, Francisco. Bien, perfecto. Vale 0. I sub 1 necesariamente vale 0. I sub 1 necesariamente vale 0 porque parte del mismo valor de tensión al cual llega y no hay nada que me lo desequilibre porque I sub 2 está cortada. Entonces I sub 1 es 0. Y finalmente solo me queda, y esto es un problema de parcial. Tomado hace varios años, pero este es un problema parcial. El problema es que a veces parece que cuando uno toma algo como esto, parece que se complicaran más. No le tengan miedo. Si da 0, da 0. No hay por qué temerle a los valores nulos, digamos, ¿sí? En los parciales, menos que menos. Así uno saca menos cuenta, mucho mejor. Solamente me queda acá en este cálculo la malla 3, que la escribo de alguna forma, empezando, por ejemplo, vamos a suponer que empezamos por este punto de acá. Empiezo a escribirla desde donde yo quiero, ¿sí? Entonces, empiezo desde acá, desde este punto de arriba, ven el que marqué con una cruz azul, empiezo desde ahí. ¿Por qué empiezo desde ahí? Capricho, ¿sí? No necesariamente lo tengo que empezar a escribir desde ahí, pero para organizar mi cabeza, podría haber empezado desde abajo, podría haber empezado desde la derecha, de cualquier lado, va a dar el mismo resultado porque la escritura es única, así que no hay problema. Bueno, fíjense, si empiezo desde acá, bajo, pierdo tensión al pasar por la resistencia de 6 ohms. Entonces, ¿cuánto pierdo? Pierdo I sub 3 por 6 con signo menos. I sub 3 por 6 con signo menos. Después, ¿qué hago? Sigo bajando los 220, porque paso de más a menos, ¿sí? 220 volts. Después, ¿qué hago? Sigo cayendo, caigo menos I sub 3 por J8, sigo cayendo, guarda con este signo, menos I sub 3 por menos J8, ¿sí? Por menos J8. Y después, cuando vengo acá, ¿qué hago? Otra vez sigo cayendo, menos, lo voy a escribir abajo, pongo el menos y sigo con el menos abajo, menos I sub 3 por 6. Y acá, finalmente, en la última fuente, subo 100 volts. Fíjense que paso de menos a más. ¿Está? Todo esto tiene que dar 0 por Kirchhoff, sin ningún tipo de, digamos, acotación al margen. ¿Se entendió cómo lo tengo que hacer? ¿Se entiende cómo lo tengo que hacer? Parto de cualquier lado, recorro la malla completa, una vez que pasé por todos los elementos, viendo si son caídas o subidas de tensión, me queda escrita la ecuación. Esta ecuación en particular no tiene ningún aporte desde el otro lado porque I sub 2 es 0, como dijimos, I sub 1 también da 0, así que funciona. Fíjense que en una parte del circuito nada funciona, con un solo detalle de cuidado.
Si se llegara a desconectar el capacitor o la inductancia en la rama del medio, por ejemplo, porque se quema, porque se cortocircuita, por lo que sea, es más, aunque en la rama, si en la rama del medio, la horizontal del medio, ahí donde está ese paralelo de menos J8 con más J8, cualquier cambio que se produjera daría lugar a que empiece a circular corriente en todos lados y se desbarajusta todo el circuito. Y aparecen tensiones donde antes no había, corrientes donde antes no había y potencias donde antes no había. Hay que tener cuidado con esto. Esto es lo que llamaríamos en electricidad un circuito sintonizado. Son los circuitos que se usaban para las viejas radios a dial, esas que tenían un dial, que era en realidad un capacitor variable. Esos circuitos se llaman sintonizados. Este circuito está sintonizado porque tiene un paralelo que es exactamente, está resonando. Tiene dos en realidad, tiene un paralelo y un serie que están resonando, que es este que ven acá abajo a la derecha, ¿eh? Ese también está resonando. Esta serie está resonando. Lo que pasa es que una serie resonante es mucho menos traicionera que un paralelo resonante. El paralelo resonante frena la circulación de corriente. Si se me desbalancea el paralelo, al diablo con la corriente, ¿sí? Empieza a aparecer por todos lados. En cambio, en el paralelo, en la serie resonante, si se me desbalancea la serie resonante, a lo sumo lo que hará será permitir que pase menos corriente, porque la corriente en un sistema sintonizado de esta manera, donde la impedancia inductiva iguala exactamente a la impedancia capacitiva, el efecto que tiene es presentar impedancia cero. ¿Sí? Esa parte del circuito presenta impedancia cero, como podemos ver. Disculpen, aproveché, me tomé un mate. Como podemos ver de esta cuenta, menos I3 por J8, menos I3 por menos J8 se anulan los dos. No importa el valor que tenga I3, estos dos dan opuesto y se anulan entre sí. Ese es el efecto justamente del sintonizado de estas dos partes del circuito. ¿Sí? Estas dos partes del circuito son sintonizadas y se anulan mutuamente las caídas, pero no quiere decir que no haya caída de tensión. Guarda, si ustedes miden desde el punto A hasta el punto B, la caída de tensión es cero. Pero si miden solamente entre A y C, es decir, entre bornes de la bobina, por ejemplo, la caída no es cero, ¿eh? Guarda con eso. De la misma manera que un paralelo sintonizado, que un paralelo resonante tiene corriente circulando, una serie resonante tiene tensiones en cada uno de sus elementos y pueden ser enormemente grandes. Lo vimos en la primera clase, ¿sí? Ajustando los valores de tensión pueden ser enormemente grandes. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver qué tan grandes pueden ser, qué tan grandes podrían ser las tensiones, digamos, qué valor podría llegar a tener la tensión en esa bobina como máximo, díganme ustedes. ¿Cuál es el valor máximo que podría aparecerme entre A y C, de eso que marqué ahí? ¿Qué valor máximo podría tener la tensión en la bobina? A ver si nos entendemos. ¿Qué valor máximo puede tener? Díganme ustedes. Yo mido entre A y C, entre los puntos A y C, es decir, mido la tensión en la bobina. ¿Qué valor máximo puedo obtener ahí? En el peor de los casos, a ver, o en el mejor, no sé, va. Pero en el caso extremo, ¿qué valor máximo de tensión hay entre A y C? Díganme ustedes. 120, dice Francisco. ¿Alguien más? ¿Qué valor? ¿Qué otro valor podría ser? ¿Por qué 120, Francisco? ¿Por qué me decís 120 volts? ¿Por qué 120? ¿Por qué?
Charán, charán, charán. Decime, te escucho. Estoy como Luisa Delfino, ¿no? Bueno, 220 del generador de arriba, menos 100 de la izquierda, claro. La tensión total que aparentemente aparece en la malla son a lo sumo, digamos, están los dos en fase y uno contra el otro, es decir, 220 hay yendo para un lado y 100 hay yendo para el otro y están en fase entre sí, así que es válido. Entonces vos dirías 220 menos 100 son 120 y eso es lo que debería, lo que podría llegar a aparecer como máximo en la bobina porque hay caídas de tensión en las resistencias. Ese razonamiento vamos a revisarlo. Ahora pongámoslo a un costadito y vamos a hacer las cuentas. Vamos a ver cuánto vale I sub 3. Entonces, en nuestro caso, ¿cuánto vale I sub 3? Entonces, I sub 3 lo calculamos de la ecuación, de lo que queda de esta ecuación. Digamos, menos I sub 3, I sub 3, por 6 ohms que quedan arriba, más 6 ohms que quedan abajo, menos 220 más 100, tal cual la cuenta que recién hizo Franco, me queda igual a I sub 3 con signo negativo, menos I sub 3 por 12, menos 120, esto es igual a 0, y esto implica que I sub 3 vale menos 10 amperes, ¿no es cierto? 120 sobre 12. Menos 10 amperes. Es decir, la corriente se da vueltas para el otro lado, está, digamos, incorrectamente supuesta para ese lado, pero no es importante porque me dice para dónde circula. ¿Cuánto es la caída de tensión ahora en la bobina? Lo que yo preguntaba hoy, ¿cuánto vale B sub AC? ¿Sí? B sub AC, digamos, esto de acá. ¿Cuánto vale? B sub AC vale 10 por J8, o sea, vale 80 con ángulo 90, con el signo menos, lo ponemos menos 80 con ángulo 90, o sea que sería 80 con ángulo menos 90, ¿no? Porque acuérdense que al usar el sistema de módulo y ángulo, yo no debería, no puedo poner un módulo negativo. Esto también ténganlo en cuenta para el parcial. Si yo pongo que una tensión es menos 80 con ángulo 90, está mal, porque lo que yo tengo que poner es el módulo, ¿sí? Tengo que poner el módulo, o sea, el módulo del fasor tensión siempre tiene que ser positivo y el ángulo se va a tener que ver reflejado en el ángulo del fasor en sí, pero no en el módulo. El módulo tiene que ser un valor positivo. El módulo tiene que ser un valor positivo y le escribo al ángulo, ¿sí? Al ángulo le escribo lo necesario para que me dé en esa posición. Entonces, fíjense, me da 80 volts. Está bien, sí, porque es menor que los 120 que había supuesto Francisco, pero ¿podrá dar más grande, sí o no? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, pongo en este sistema resonante, en vez de J8 y menos J8, yo pongo J100 acá y menos J100? El capacitor menos J100, la bobina más J100, ¿sí? En ese caso, claramente, ¿qué va a pasar? La corriente, ¿cómo va a ser? La corriente, ¿cuánto va a valer? Para este caso, yo pongo, en vez de J8, pongo J100. En vez de menos J8, pongo menos J100. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer la corriente? Ahora, ¿cuánto vale la corriente? ¿Quién me dice? ¿Quién hace la cuenta y me dice? Dale, uno que me diga. ¿Cuánto va a valer la corriente? Valdría lo mismo si no Vale lo cambiamos esos mismo. componentes. Sí, exacto, porque se anulan entre sí. Estamos bien, Santiago. Vale lo mismo. La corriente sigue valiendo esos 10 amperes. Ni que hablar. Pero ¿cuánto vale la caída de tensión ahora sobre los J100? B entre A y C. ¿Cuánto vale ahora? Si vale J100.
¿Cuánto vale BAC? Digamos, vamos a ponerlo acá abajo y vamos a decir que es B sub AC' o B', ahí, B' AC. ¿Cuánto vale con J100? Vale 10%, o sea, vale 1000 con ángulo menos 90. Y nos fuimos al demonio, porque no vale 120, no vale la diferencia de las dos, tampoco vale 320, que es la suma de las dos. Vale mucho más que cualquiera de las dos. Vale mucho más que las fuentes sumadas. ¿Sí? ¿Por qué? 220, bueno, no, estaba. Lo que me escribieron en el chat estaba. Vale lo que yo quiera. Si yo agrando esa impedancia que está en resonancia, las tensiones ahí en la serie resonante, las tensiones en cada uno de los elementos, se hacen enormemente grandes. Se hacen enormemente grandes. Esto ya lo habíamos visto en la primera clase, pero lo repasamos. En un circuito de alterna, las tensiones pueden ser enormemente grandes y no dependen de la tensión de alimentación. Dependen solamente del juego de conexiones que yo haga, de la forma en la cual yo ponga las conexiones, no del valor de alimentación de ninguna de esas tensiones. Fíjense, si ustedes suman a lo bestia todas las tensiones que hay ahí, les da 110 más 110 más 100, son 320 más 220, le dan 540, no 1000. Ni aún sumando todas las fuentes pueden llegar al valor que acaba de aparecer de tensión en la bobina. O sea, otra vez, en un circuito alterna no hay forma de saber cuál es la tensión máxima que puede aparecer. No hay forma. Hay que ver cómo está conectado. Hay que ver cómo está conectado. No hay otra. ¿Sí? Guarda cuando meten la mano en un circuito alterna, sea monofásica o trifásica. Ustedes dicen, en un domicilio, puede en una casa, la casa tiene 220, ¿cómo va a tener más que 220 adentro de la casa? Sí, podés tener mucho más que 220, pero muchísimo más que 220. Si conectaste lo suficientemente mal las cosas como para que justo se compensen de esta manera, hiciste un desastre. Y superaste la tensión admisible de seguridad de los cables. Los cables comunes aguantan hasta 1000 volts de aislación, ¿sí? Y vos le acabás de meter 1000 volts a uno solo de tus elementos, ¿sí? A uno solo de tus elementos le acabás de meter 1000 volts. Entonces, cuidado. Insisto en el concepto, guarda cuando meten la mano en un circuito alterna y lamentablemente, como todos sabemos, todos son circuitos alterna. Uno tiene que hacer, lo primero que se hace cuando uno usa un circuito alterna es hacer un relevamiento. Tienen que hacerse este dibujito. Ustedes ven el circuito y vieron que el circuito no es como esto. No es así, no es que la resistencia está en zigzag y no. Son elementos que yo, la resistencia por ahí puede ser un calefactor de cuarzo, puede ser una lámpara incandescente de las viejas, puede ser una lámpara o puede ser una maquinaria, un horno, por ejemplo, de calentamiento a resistencia, tranquilamente, pero hay que hacer este relevamiento y ver cómo están conectadas las cosas. Porque si uno tiene en cuenta que, por ejemplo, cuando se corrige, cuando se compensa factor de potencia, estamos tratando de establecer un paralelo como ese que ven ahí en la rama del medio, sabe que pueden pasar muchas macanas. ¿Sí? Así que cuidado con la forma en la cual metemos la mano. ¿Sí? Guarda, no metan la mano a lo tonto y ajustando el tester a lo tonto en un circuito de alterna diciendo, si tiene 220 no va a tener más de 220 de tensión. Sí va a tener, puede ser que no, pero puede tener más de la tensión de alimentación. Bueno, ahí vimos mallas, que ya lo habíamos visto y que lo estábamos repasando. Vamos a ver qué pasa ahora si queremos resolver el mismo circuito, pero con el método de los nodos, ¿sí?
Preguntas, cuestionamientos o lo que sea antes de salir completamente de mallas. ¿Quedaron dudas? ¿No quedaron dudas? ¿Qué onda? Ustedes díganme. ¿Lo entendieron el tema del método de mallas? ¿Se entendió el tema del método de mallas? ¿Se entendieron las consecuencias, los cálculos que hicimos, todo? ¿Se entendió, sí o no? Confírmenme, aunque sea por el chat o hablando. Abren el micrófono y me dice, ¿entendieron todos? Sí, sí, dice Jazz Fernández. Franco, ¿cómo se plantearía la malla I2 si no fuera cero? Bien, ahí lo vemos. ¿De dónde salen esos 1000 volts que caen en la bobina? Eso no lo entendí. Bien, vuelvo entonces al esquemita de más arriba. Vamos, total tenemos pizarrón infinito, así que vamos a manejarnos con eso acá. Vamos a la primera pregunta, que era ¿cómo se plantearía la malla si esto no fuera infinito? Y si no es infinito, tenés que escribirla y tenés que escribir las 3 mallas. O sea, tenés que escribir cómo se interconectan las 3 mallas. Si I2 es distinto de 0, si I2 es distinto de 0, entonces I2 tiene peso sobre la resistencia de 7. Eso genera un desequilibrio en tensión, porque vos acordate que si vos tenés esta malla en 110 a la izquierda, digamos, la rama en 110 a la izquierda y tenés 110 a la derecha, es como si esto tuviera una cantidad de fuentes igual a 0, si tiene fuente nula, digamos. Esos 110 volts que están abajo quedan solari, quedan sueltos, ahí como una única fuente, digamos, la dibujo con línea punteada, te queda como una sola malla, como una sola tensión de 110, pero no hay diferencia de potencial entre la rama de la izquierda, esta de acá, y la rama de la derecha, porque no hay corriente pasando, porque I2 era 0. Cuando I2 empieza a circular, debido a que esto no está interrumpido, vas a tener que escribir la malla de I sub 1, porque acá sí va a haber diferencia de potencial, a compensar con la aparición de alguna corriente. Al haber una diferencia de potencial sobre la resistencia de 7 ohms, como acá hay diferencia de potencial, acá en esta va a tener que haber diferencia de potencial también. Entonces, I sub 1 tiene que aparecer para compensar un lado y el otro, ¿sí? I sub 1 tiene que aparecer para compensar un lado y el otro. Sin lugar a dudas, no queda más remedio. Y la segunda pregunta, y entonces había que escribir la malla de I1, hay que escribir la malla de I sub 2, que será 110 menos I sub 1, menos I sub 2, menos I sub 1, porque fíjate que sobre la de 7, I sub 2 va para arriba, pero I sub 1 viene para abajo, se contraponen las corrientes ahí, entonces la escritura de la malla I sub 2 sería 110 volts menos, entre paréntesis, I sub 2 menos I sub 1, cierro paréntesis, menos I sub 2 por 6, menos I sub 2 por el resultado de ese paralelo, que no debe ser infinito ahora, sino que tendrá un valor, menos los 100 volts, menos I sub 2, menos I sub 1, porque otra vez son contrapuestos sobre la impedancia, sobre la resistencia de 6, y eso igual a 0. Te lo escribo, para no hacer más bolonqui, lo escribo acá abajo, digamos, ¿cómo se escribiría la malla 2? Habría que escribir la 1 también, ¿sí? ¿Cómo se escribiría la malla 2 si el resultado no fuera infinito? Bueno, sería 110 menos I sub 2 menos I sub 1 por 7 menos I sub 2 por 6 menos I sub 2 por el paralelo, I sub 2 por Z paralelo, que habría que calcular el valor, menos 100, menos, y otra vez I sub 2 menos I sub 3, menos I sub 3, todo esto por 6. Y ahí terminaste la escritura de la malla igual a 0, por supuesto, y ahí terminaste la escritura de la malla 2.
La malla 1 la tenés que escribir también. La malla 1 sería, en ese caso, sería así. Escribís, si querés 110 y si no querés no, porque 110 del principio con 110 del final se te anulan, ya sabés que da 0, no hay problema, entonces directamente escribís menos I sub 1 por 8 más 6, digamos, porque los dos están en serie, eso es claro, menos I sub 1 por 8 más 6, menos, y ahora otra vez, I sub 1 menos I sub 2 por 7, y ya no hay más nada, porque dijimos que da 0 igual a 0. Y de acá ya tenés escrita la malla sub 1. Y la malla sub 3 queda, digamos, parecida a esta, no la escribo, te la dejo que te ejercites. ¿Se entendió esta última parte, Francisco? No, Francisco no. Franco. Franco, joya, gracias, bien, perfecto. Ahora voy a la pregunta de Francisco, me dice, el último, me perdí. ¿De dónde? Te respondo las dos cosas. ¿De dónde salen esos 1000 volts que caen en la bobina? ¿De dónde salen esos 1000 volts? De que la corriente sería igual. La corriente es igual porque estos elementos, la bobina de 8 y el capacitor de menos 8, ¿sí? De J8 y de menos J8, son resonantes al igual que si fueran J100 y menos J100. Si vos pones J100 y menos J100, es lo mismo que si pones J8 y menos J8 desde el punto de vista del circuito externo. No cambia la corriente y no cambian las tensiones, ningún otro elemento ni nada. Como vos lo que estás poniendo es un cortocircuito, siempre, no importa si el cortocircuito lo ponés formándolo con más J100 y menos J100, más J200 y menos J200, más J1.000.000 y menos J1.000.000, no importa qué valor le des, no importa qué valor le pongas, mientras que sea resonante, el efecto es el mismo. ¿Sí? El efecto es el mismo. El último término de M2 no sería positivo. Bueno, te estoy explicando la pregunta anterior. A ver. Y reviso mientras tanto la... no sería positivo. El último término de la malla 2 no sería positivo porque lo recorres de menos a más. No importa en qué sentido lo recorra. El menos y el más que vos ves ahí estaban puestos para la malla 3, están dibujados en celeste, ¿sí? Con respecto a la corriente I sub 2, los signos son invertidos con respecto a la malla sub 3, es decir, los signos acá van así, van de más a menos, y el signo es menos, ¿sí? El signo es menos I sub 2, porque fíjate, si tuvieras sola I sub 2, te queda menos I sub 2 por 6. Cuando está acompañada te queda menos I sub 2 menos I sub 3 por 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque I sub 3 sube acá, ¿ves? I sub 3 sube e I sub 2 baja. Manda la corriente de la malla. Para cada malla, el signo de la caída de tensión lo manda la corriente de malla. Tiene que tener el signo de la caída, el signo que produce la caída de la malla. Bueno, Francisco, espero que se hayan entendido. ¿Se entendieron esos 1000 volts de la bobina, los que aparecían en la bobina? Si yo te pongo acá J1000 y menos J1000, no cambian la caída de tensión, no cambia la caída de tensión en esa serie, la caída de tensión en esa serie no cambia para nada, y sí cambia la caída en cada uno de los elementos. Aparecen, no solo que aparecen 1000 volts sobre la bobina, aparecen 1000 volts sobre el capacitor también, ¿sí? Aparecen 1000 volts sobre la bobina y aparecen 1000 volts sobre el capacitor. Y las consecuencias suelen ser diferentes. Una sobretensión en una bobina hace que se queme el cable de la bobina se incendia y chau, ningún problema. Una sobretensión en un capacitor hace que el capacitor se infle normalmente y explote. Los capacitores son
dentro de la técnica eléctrica lo más parecido a una granada que nosotros conocemos. Son pericolosos, digamos, en italiano son peligrosos, ¿sí? Los capacitores tienen la mala costumbre de explotar cuando son sometidos a sobretensión o conexiones incorrectas, a calentamiento, ese tipo de cosas. No son buenos bichitos como para tenerlos en la falda, mientras se produce una sobretensión. No te lo recomendaría. Bien, bien, se entendió entonces, Francisco. Muy bien. Vamos entonces ahora a la segunda parte. Vamos a la segunda parte, que era tratar de aplicar el método de nodos. Ahora vamos a ver método de nodos. Distinto al de mallas, el método de nodos se basa en la ley de Kirchhoff, como por supuesto el método de mallas también. Es un truco, digamos. Lo que hacemos es, miramos cada nodo, y en cada nodo la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes, nada más. La ventaja del método de nodos es que produce normalmente una ecuación menos que el método de mallas. Normalmente una ecuación menos. ¿Por qué? Porque uno, como yo elijo el sistema de referencias, puedo elegir que mi sistema de referencia tenga un potencial cero. Y ya esa ecuación me la olvido. ¿Está? Como yo elijo que uno de los nodos tenga ecuación cero, lo marco con este simbolito. Este simbolito quiere decir puesto a tierra o de valor cero. Digamos, puesto a tierra o de valor cero. Esto. PAT puesto a tierra, se marca así en los planos, puesto a tierra o de valor cero, tensión cero, es lo mismo, es, digamos, equivalente la consideración. Simplemente lo que estoy haciendo es eligiendo que, que el valor del conductor más grande que dispongo, ¿sí? El conductor más grande que dispongo, ¿cuál es? La Tierra. Bueno, el conductor más grande que dispongo lo dispongo de potencial cero de referencia. Y de ahí empiezo a contar. Entonces, en principio en tensiones me ahorro una ecuación, porque una de las ecuaciones es justamente un valor de tensión igualado a cero. Y por el otro lado, lo que hago en los nodos es simplemente igualar las corrientes de manera más o menos inteligente. Si ustedes se fijan, vamos a mirar lo que pasa en la rama de la izquierda, en esta de acá. Vamos a mirar lo que pasa. Si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta rama de la izquierda, voy a escribir los signos de la caída sobre las dos resistencias en serie, ¿sí? Como la corriente I1 sube y dobla a la derecha, entra por el lado positivo y sale, por supuesto, por el lado negativo. Entonces, yo podría decir, ¿cuál es la diferencia de potencial que hay entre bornes de las dos resistencias puestas en serie? Bueno, esa es la parte donde tengo para escribir mi corriente. Yo digo, I1, ¿sí? Vamos a decirlo así, primero lo escribo así, por 8 más 6 es igual a la diferencia de potencial que hay desde este punto de abajo del punto A, del punto A mayúscula al punto B mayúscula, ¿sí? Al punto B mayúscula que coincide con B sub A, ¿sí? Pero es para que lo escribo, lo vemos. I1 por 8 más 6 es igual a 110. Fíjense que este punto de acá abajo está a 110 con respecto a tierra. Esto es tierra, tiene 0, tiene 0, tiene 0, tiene 0, así que esto es 0, este punto es 0, y el punto A está a 110 volts, más alto que la tierra. ¿Y el punto B a qué potencial está? A B sub A. Entonces, la caída de tensión sobre las resistencias estas es I1 por 8 más A, o lo que es lo mismo, 110 menos B sub A. Y así puedo escribir una ecuación para I sub 1. Puedo decir que I sub 1 es igual a 110 menos B sub A sobre 14. ¿Estamos? Lo mismo hago en la corriente I sub 2. Para la corriente I sub 2 me fijo en la resistencia. Digo, I sub 2, ¿a qué va a ser igual?
I sub 2 va a ser igual a la tensión de arriba, B sub A, que es positiva, ¿eh? La corriente siempre entra por el lado positivo, así que la positiva siempre es la primera que pongo. B sub A es la tensión que está arriba, menos ¿a cuánto está la parte de abajo de la resistencia? A 110 menos 110, dividido ¿cuánto? Dividido la resistencia es 7, así que sobre 7. Ahora, I sub 3, no tengo necesidad de escribirla por lo mismo de hoy. I sub 3 es igual a 0. ¿Sí? I sub 3 es igual a 0. Y ahora yo puedo escribir la ecuación del nodo de B sub A, lo escribo así, digamos, nodo A, vamos a decir. La ecuación del nodo A, ¿qué dice? Que I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. Pero como I sub 3 es 0, me queda que I sub 1 e I sub 2 son iguales entre sí. Entonces escribo I sub 1 es igual a I sub 2, lo escribo acá y digo 110 menos B sub A sobre 14 es igual a B sub A menos 110. Estoy reemplazando, ¿no? Nada más. No estoy haciendo otra cosa. A B sub A sobre menos 110 sobre 7. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguieron? Calculo que sí. ¿Sí? Y ahora simplemente despejo B sub A. Nada. ¿Sí? Digo 110 menos B sub A es igual a 14 sobre 7 por B sub A menos 110, lo que me da 2, y entonces esto es igual a 2 B sub A menos 220, y entonces 330 es igual a 3 B sub A, de donde B sub A me da 110 voltios. Y ya tengo calculada mi tensión B sub A. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Me siguieron hasta ahí? Ahora, como I sub 3 es igual a 0, como I sub 3 es igual a 0 por lo que dijimos, como I sub 3 es igual a 0 por lo que dijimos, ¿cómo será B sub B? ¿Será igual, distinta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo será B sub B ahora? B sub B, ¿cómo será? Es más, como ya son las 3 menos 10, vamos a hacer una pausita y me van a responder ustedes cómo es B sub B. Acuérdense que I sub 3 es igual a 0. Entonces, B sub B, ¿cuánto vale? B sub A vale 110, lo acabamos de demostrar. A ver, se los muestro, lo pongo a la vista. ¿Sí? Lo pongo a la vista. B sub B es 110, lo acabamos de demostrar. ¿Cómo será B sub A? Digo, es 110. ¿Cómo será B sub B? ¿Será igual a B sub A porque la caída es 0? ¿Será distinta? ¿No será? ¿Será? Lo que deba ser será. Bueno, vamos a hacer 10 minutos de descanso. Nos encontramos de nuevo a las 3 de la tarde, ¿sí? Nos encontramos a las 3 y de ahí seguimos. ¿Sí? 10 minutos de descanso, aprovechen, tómense un café, un mate o algo y seguimos hablando del método de nodos. Dale.